Bueno, entonces íbamos en que terminamos de ver nuestros filtros FIR, cómo diseñar nuestros filtros FIR, vimos el método de la ventana, vimos el método de muestra de frecuencia, vimos el método de Parse-McClellan, que para nosotros va a ser el más importante porque nos da el filtro óptimo en el sentido de que dadas las características que uno desea de rizado y ancho de banda de transición, nos da el filtro más pequeño que satisface esas características, minimizando el máximo error, lo que lo hace X rizado. Chévere. Entonces, hasta ahora lo que nosotros hemos notado entonces es que esta es la forma que toman nuestros dispositivos, nuestros conjuntos, nuestros sistemas de procesamiento de señales, ¿cierto? Tenemos una señal de entrada, tenemos una respuesta al impulso y tenemos una señal de salida que es la convolución entre la respuesta al impulso y la señal de entrada. Esto es un sistema lineal e invariante en el tiempo. Exclusivamente, esto es un sí y solo sí. Si esto es así, es porque es lineal e invariante en el tiempo, en cuyo caso sus respuestas en frecuencia, si este es el contenido espectral de la señal de entrada, si esta es la respuesta en frecuencia del filtro, entonces este es el contenido espectral de la señal de salida, el producto entre ellos. Esto es sí y solo sí se trata de un sistema lineal e invariante en el tiempo. Estas dos ecuaciones de acá las pueden dar como definición de un sistema lineal e invariante en el tiempo. Porque ya vimos, esto ocurre solamente en las transformaciones lineales e invariantes en el tiempo, ¿cierto? En cuyo caso estos son los valores propios cuando los vectores propios son exponenciales complejas. Listo. Entonces, siendo así, fíjense cómo es que implementamos un sistema de estos. Voy a estar moviendo este cuadrito. Entonces, aquí está la señal. Entonces, xn está multiplicado por h0. xn-1 está multiplicado por h1, xn-2 por h2, hasta el tamaño del filtro. Estoy sumando un filtro FIR y un filtro causal. Aquí es lineal e invariante en el tiempo. No tiene que ser FIR, no tiene que ser causal. Estoy con que sea lineal e invariante en el tiempo. Si es FIR, esta suma va desde 0 hasta, bueno, si es causal, va desde 0, porque no puede haber respuesta antes del impulso que lo excita. Y si es FIR, va hasta un tamaño finito, porque la respuesta no puede durar hasta el infinito. Entonces, si es FIR y causal, esto va de 0 a n-1. Y entonces, en cada caso tengo h de 0 por x de n, h de 1 por x de n-1, más h de 2 por x de n-2, más h de n-1 por x de n-1. O sea que esa es la forma en que se implementa este sistema desde la convolución. Podríamos hacer una transformada de la señal de entrada, tener almacenada una transformada de la respuesta al impulso y hacer el producto y hacer la transformada inversa. Solo que como esto va en tiempo real, entonces debemos ir rellenando con ceros, ir haciendo las transformadas, ir haciendo el producto e ir invirtiendo, pero desplazando y invirtiendo, desplazando, invirtiendo y las muestras que se sobrelapan, irlas sumando. O sea, esto también lo podemos hacer en tiempo real con cierto retardo tolerable, pero constante, usando la transformada de Fourier rápida, la transformada rápida de Fourier. Cualquiera de las dos opciones es bastante válida. Esta tiene la bondad de que con cada muestra de tiempo estamos calculando la siguiente muestra de la señal de salida. Chévere. Por supuesto, hay un retardo, por lo que la fase de este filtro es lineal, solamente si estos coeficientes de respuesta al impulso tienen cierta propiedad de simetría. Bueno, listo. Ese es el caso y nosotros hemos aprendido entonces a manejar con estos dispositivos, con un retardador. Si esto está codificado con 8 bits, esto es un registro tipo de 8 bits. Son flip-flops. Flip-flops tipo D. 8 flip-flops tipo D. ¿Cierto? Donde el reloj hace que transite del tiempo actual al tiempo anterior y así va pasando con cada ciclo de reloj. Entonces esto es una secuencia de filtros, de flip-flops, de registros tipo D. Este es el multiplicador. Aquí puede haber algo mucho más complejo, a menos que H0 sea alguna combinación de unos y ceros en potencias de un medio, en donde la operación de multiplicación se puede hacer muy rápido. Generalmente estos son puntos flotantes, entonces esta operación requiere todo un multiplicador, toda una unidad aritmética y lógica, seguramente muchos ciclos de reloj,
para hacer desplazamiento, suma, llevando el carry, cosas de ese estilo. En cambio, este es un simple sumador. Pero esto es relativamente complejo en términos circuitales, es muy simple en términos de programación. Y en realidad es simple en términos circuitales también, ¿no? Todo eso se encuentra en las librerías de los FPGA y se montan. Es bastante simple realmente. Pero esa es la estructura. Esa es la estructura de nuestros filtros FIR. Podríamos tener otros tipos de filtros, por ejemplo, filtros con respuesta infinita al impulso, ¿cierto? O sea, que son autorregresivos. Aquí la salida, yn, es función de yn-1 por a1 más yn más y sub n-2 por a2 más y sub n-3 por a3, ¿cierto? No es la convolución que metemos ya, sino una función autorregresiva. Por otro lado está la estructura que tenemos ahorita, en donde es b0 por xn más b1 por xn-1 más b2 por xn-2. Si todos estos coeficientes a fueran 0, este sería nuestro filtro FIR y esta sería la respuesta al impulso. Pero como aquí tenemos unos coeficientes autorregresivos, y aquí hay unos que van calculando un promedio móvil entre los xn ponderado, entonces esto se llama un filtro autorregresivo de promedios móviles. Su respuesta al impulso es infinita por esta autorregresión, y por supuesto tenemos entonces esta forma de implementarlo y esta forma de... ¿Dónde ponemos esto? Pongámoslo por acá. Y esta forma de manejar. Fijémonos que de hecho aquí, a ver, caramba, no lo había pensado, pero hagámoslo. Si yo tengo la sumatoria para todos los n's de y sub n, z a la menos n, z a la menos n, ¿cierto? Bueno, esto es y de z. Si hablamos en el círculo unitario, es y de e a la j omega, es el contenido espectral de y. Pero fijémonos lo que tenemos acá. Por un lado está, si yo paso toda la parte autorregresiva, aquí tengo desde k igual a 0 hasta n-1, de los a sub k, donde a sub 0 es igual a 1 por y sub n menos k. Pasé a sumar todo lo que estaba restando a la derecha, lo pasé a sumar a la izquierda. Y ahora tengo que esto es igual a la sumatoria desde k igual 0 hasta m-1 de los b sub k por los x sub n menos k. ¿Cierto? Esa es la forma como estamos construyendo esto. Ahora sencillamente sumemos para todos los n's y multipliquemos por z a la menos n. Para todos los n's de la sumatoria para todos los k de a sub k, y sub n menos k, z a la menos n, y aquí pues tengo que hacer lo mismo. Sumo para todos los n's, sumo para todos los k, b sub k, x sub n menos k, z a la menos n. Ese z a la menos n lo voy a dividir en dos. Vamos a ver si se me cae. Espero que me quepa. Lo voy a poner como la sumatoria para todos los k de a sub k. Y aquí entonces está la sumatoria para todos los n's de y sub n menos k por z a la menos n. Esa z a la menos n lo voy a poner aquí, z a la menos n. Aquí lo voy a sumar k, o sea, menos k. Menos k. Y aquí entonces le voy a restar k. Menos k. ¿Listo? Y aquí voy a hacer exactamente igual. La sumatoria para todos los k de b sub k. Y entonces me queda z a la menos k. Y me queda la sumatoria para todos los n's de xn menos k. Z sub n menos k. Y aquí está. Lo de la izquierda, ¿qué es? Fíjense que los primeros dos términos no tienen nada que ver con n. Eso lo podemos poner como a de z. El segundo, la segunda sumatoria del primer término está en el índice n menos k, para k constante. O sea, la sumatoria solo tiene que ver con n. Si n va de menos infinito a infinito, n menos k va de menos infinito a infinito. Y esa es la suma de y sub n, z a la menos n, que eso es lo que llamamos allá y de z.
y de z. Y es igual a b de z, x de z. Y esto era lo que les quería mostrar. Entonces, la respuesta en frecuencia de esto sigue siendo, pongamos de una vez en z igual a la j omega, sigue siendo entonces una función independiente, o sea, sigue siendo nuestro sistema lineal invariante en el tiempo. Y de z es igual a x de z por h, bueno, y de e a la j omega es igual a x de e a la j omega por esto. Esto es b de e a la j omega, y esto es sobre a de e a la j omega. Tenemos nuevamente entonces un valor propio de la transformación. Esta de aquí es una matriz infinita por infinita. Bueno, en términos de que si calculo la respuesta al impulso, me da una función infinita, causal pero infinita, ¿cierto? Entonces, si lo ponemos en los y en términos de los x, esto es una matriz infinito por infinito. Aquí tengo un vector infinito, es igual a una matriz infinito por un vector infinito. Pero nuevamente, fíjense cómo resulta esto si pensamos en términos de ponerlos como coeficientes de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Esto sencillamente se vuelve el valor propio de la transformación cuya matriz en los impulsos desplazados es esta, pero cuya matriz en las exponenciales complejas es una diagonal. A cada omega le corresponde este valor, es el valor propio. Entonces estamos hablando exactamente de lo mismo, y este es un filtro IIR que tiene un componente autorregresivo y un componente de promedios móviles. Por eso le llaman filtros autorregresivos, que es el componente de la izquierda. Si todos los b son 0, excepto b sub 0, esto es puramente autorregresivo. Por otro lado, hay un aspecto de promedios móviles. Fíjense que si todos los a's son 0, este me queda el filtro FIR, donde los b son la respuesta al impulso. Ese es un promedio de los últimos m valores de la entrada. Y corro la entrada y calculo el promedio. Y corro la entrada y calculo el promedio. Pues me da un promedio móvil. Pero es un filtro como esto, se llama un modelo autorregresivo de promedios móviles. Chévere. Y para nosotros sigue siendo exactamente lo mismo. Vale la pena de pronto más tarde, bueno, no vamos a tener tiempo, pero ver cómo es la metodología de diseño de estos filtros IIR, filtros de respuesta infinita al impulso. Y estos son causales, porque fíjense que un impulso me produce respuestas después del impulso. Y son realizables, porque aunque la respuesta es infinita, por esta autorregresión es fácil de implementar. Son implementables, son realizables. Y ese es el punto. Entonces así hacemos nuestros filtros. Lo que vamos a ver de procesamiento multitasa lo podemos hacer con filtros IIR o con filtros FIR. En cuanto al aspecto ingenieril de lo que es compresión de datos, de lo que es codificación multibanda o subbanda o cosas de este estilo, lo podemos hacer también con filtros IIR. Sin embargo, a nosotros nos motivó para esto la implementación de transformadas wavelets. Entonces vamos a utilizar filtros FIR para que la estructura de la relación de escala 2 de las wavelets, que siempre corresponden a que la función de escala es una versión de un filtro de una combinación lineal de las versiones de escala comprimidas y desplazadas. Esos coeficientes de esa combinación nos van a generar un filtro FIR, si se acuerdan, que fue lo que hicimos con HAR. Entonces por eso nuestro interés es diseñar filtros FIR para después conducir a transformaciones wavelet. Pero igual lo podemos hacer con filtros IIR. Los mecanismos de diseño de filtros IIR son también muy bonitos, muy elegantes. Y está bien, pero nosotros vamos a dedicar a los filtros FIR. Entonces, fíjense que con filtros IIR o FIR, todo lo implementamos con estos 3 bloques. Estos son todos los 3 bloques que usamos. No hemos usado nada más. Hasta ahora no hemos usado nada más, ¿cierto? Los registros flip-flop, los registros tipo D, los multiplicadores. Si es por software, esto es una línea de multiplicación. Si es por hardware, esto es una secuencia de sumadores tal vez, o tal vez toda una lógica de multiplicación combinacional bastante complejita. Pero en particular no es nada extraordinario. Estos son los 3 bloques que usamos para implementar nuestros filtros.
Con este hemos hecho muchas cosas, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, ya vemos filtros FIR, filtros IR. Hay un curso muy lindo que deberíamos tomar como parte del pregrado. Se llama Procesamiento Estadístico de Señales, en donde nuestras señales son aleatorias. Cada muestra de la señal es una variable aleatoria. La señal entera es una secuencia infinita de variables aleatorias. Eso se llama un proceso estocástico. Entonces, si mi entrada es un proceso estocástico, yo podría, por ejemplo, tratar de hacer cosas como estas. Ah, eh, Encontrar un filtro que responda como el sistema. Eso se llama identificación de sistema, por ejemplo. Entonces, lo que hago es que excito mi sistema con alguna señal. Tal vez haya algún ruido que no me permita medir exactamente lo que estoy obteniendo, pero esto es lo que yo desearía obtener de mi modelo del sistema desconocido. Entonces, el sistema desconocido lo voy a hacer con un filtro lineal, invariante en el tiempo, tal vez. Bueno, variante en el tiempo porque lo vamos a adaptar. Entonces, ¿qué hago? La salida de mi filtro es Y sub n, y ese filtro esa salida es distinta a la que yo deseo. Esta es con un signo más acá. Aquí tengo un más y aquí tengo un menos. De manera que aquí tengo el error entre lo que yo quiero y lo que realmente estoy obteniendo. Y entonces, con algún algoritmo apropiado, voy ajustando los pesos del filtro para irme acercando a lo que deseo. Esto tiene muchas alternativas, hay muchas formas, hay muchos tipos de filtros de hacer esto, se llaman filtros adaptivos. Está este filtro de Wiener, el filtro de Kalman. Hay una gran cantidad de mecanismos interesantísimos. De hecho, los sistemas de Machine Learning no son más que filtros adaptivos. Este proceso de adaptación del filtro se puede llamar Backpropagation Learning o puede ser inclusive un mecanismo de programación genética o puede ser algún taboo search, puede ser cualquier forma de nuestras técnicas heurísticas de Machine Learning. Y todo lo hacemos con estos tres componentes, porque antes de esto lo que hay es un conversor análogo digital. Y ese conversor análogo digital tiene una tasa de muestreo. Y todo este sistema aquí opera con esa tasa de muestreo. Nada cambia. Al final, cuando yo quiera ya terminar mi sistema, cojo la señal de salida y tal vez la convierta entonces con un conversor digital análogo a mi señal análoga. Entonces aquí está Y de t para t real y aquí está mi X de t para t real. Eso es. Entonces, todo esto, todas estas cosas, lo que hemos visto, todas las transformadas de Fourier rápidas, todo lo hacemos con estos tipos de operaciones. Todo el procesamiento que hemos visto hasta ahora lo hemos hecho con estos tres componentes. Y eso no va a dejar de ser así por mucho tiempo. Nos falta muchísimo por estudiar, muchísimo. Todas estas técnicas de los filtros adaptivos y en general del procesamiento estadístico de señales es otros tres cursos de procesamiento digital de señales y todo lo hacemos con estos tres componentes. Estos tres componentes nos dan para hacer todo lo que queramos. ¿Por qué? Porque esto nos permite hacer transformaciones lineales, nos permite hacer cambios de base, nos permite hacer inversiones matriciales, nos permite hacer todas las operaciones del álgebra lineal que hemos visto, que es el fundamento del procesamiento digital de señales, de toda la teoría de señales. Entonces es muy chévere. Con esto tenemos más que suficiente para entretenernos el resto de la vida. Sin embargo, aún a pesar de eso, hemos construido dos componentes más, el submuestreador y el supermuestreador. ¿Se acuerdan cuando descubrimos las relaciones de escala en las funciones de escala, de donde dedujimos las wavelet madre? Notamos que hay unas relaciones de escala que se refieren a unas combinaciones lineales, en donde la función de escala es una combinación de las funciones mismas de escala comprimidas y desplazadas, y la wavelet madre es una combinación lineal de las funciones de escala comprimidas y desplazadas. Y los coeficientes de esas combinaciones lineales suelen ser finitos. Con Haar eran 2, con Dobechis tenemos 4 u 8. Diferentes wavelets tienen diferentes longitudes de esa combinación lineal, pero esos coeficientes
divididos por raíz de 2, ¿se acuerdan? Nos conducía exactamente a unos filtros pasabajos y unos filtros pasaltos que nos daban la estructura del cálculo de los coeficientes de aproximación y de detalle de la transformada Wavelet. Pero notamos que esos coeficientes de aproximación y de detalle se podían asociar con versiones pasabajos y pasaltos de la aproximación al más alto nivel. Entonces tenemos la señal en su máxima resolución y lo que hacemos es filtrarlos por filtros pasabajos y pasaltos que están dados por los coeficientes de las funciones de escala, de las relaciones de escala de la función de escala y de la Wavelet madre, para el filtro pasaltos, y los submuestreadores y supermuestreadores. Por eso es que estos componentes nos llamaron mucho la atención en términos de ingeniería. Voy a conectar la fuente, que esto se me está descargando. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ahora vamos a ver estos componentes, ya no desde el punto de vista que las relaciones de escala, cuando comparamos los coeficientes de escala y los detalles de escala a una escala con los coeficientes de aproximación, perdón, los coeficientes de aproximación y de detalle a una escala con los de aproximación a la siguiente escala, encontrábamos una matriz y esa matriz tenía una estructura por bloques de 2 en 2 que nos permitía hacer el cálculo de la matriz e ir submuestreando. Y este era el submuestreo que hacíamos. Tomábamos una de cada m muestras, en este caso cada 2 muestras, o insertábamos un 0 entre cada par de muestras, en este caso L muestras, pueden ser más de 2, ¿cierto? Es el submuestreador y el supermuestreador. Con el submuestreador tomo una de cada m muestras, o sea, ignoro m-1 muestras y tomo la siguiente. Ignoro las siguientes m-1 y tomo la siguiente, ¿cierto? El x1 de acá es el xm de allá. Bueno, x0 es x0. El x1 de acá es el xm. ¿Qué pasó con 1 a m-1? Las boté a la basura. El x2 de acá es el x2m de allá. ¿Qué pasó entre m+1 y 2m-1? Los boté a la basura. Esto es botar a la basura muestras y eso debe ser muy costoso, por supuesto. Y aquí, en cambio, estoy insertando muestras. El x1, perdón, el x0 de acá es el x0 de acá. Pero aquí siguen siendo, si vienen 0, 0, 0, 0, hasta el XL. El XL de acá es el X2, el X1 de acá. El X2L de acá es el X2 de acá. Y entre todas ellas hay ceros. Estoy insertando ceros entre cada par de muestras. L-1 ceros. ¿Cierto? O sea, por ejemplo, para M igual a 2 y para L igual a 2 sería algo así. Este es el submuestreador. Entonces, aquí están mis muestras 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Y para M igual a 2, esto es importante, esto aquí para m igual a 2. Estoy tomando una de cada 2 muestras. La 0, la 2 ahora es mi muestra 1. Mi muestra 2 es la muestra que antes era la 4. Mi muestra 3 es 3 por 2, 6. Mi muestra 4 es 4 por 2, 8. Entonces, aquí tengo es otra tasa de muestreo. Reduje la tasa de muestreo a la mitad. Y eso me implicó botar a la basura la mitad de las muestras. Si m fuera 3, habría botado 2 de cada 3 muestras. Y si m fuera 4, habría botado 3 de cada 4 muestras. Y eso me reduce la tasa de muestreo a un m-ésimo. Aquí la bajé a la mitad. Si m fuera 3, la habría bajado a un tercio. Estoy mirando para dónde no es. En cambio, el supermuestrador es completamente al contrario. Esta es la misma señal que había entrado allá, pero ahora lo que hace es introducir para L igual a 2. Si L es igual a 2, introduzco un 0 entre cada par de muestras. Y la muestra que aquí era la 1, aquí es la 2. Y la muestra que aquí es la 4, aquí es la 8. ¿Cierto? Porque 8 sobre 2 es 4. O sea, x sub 8 es x sub 4. Aquí la octava muestra es la cuarta muestra de acá. Y en cambio las muestras impares son ceros, son todas ceros. Chévere. Si L fuera 3, tendría 2 ceros entre cada par de muestras. Si L fuera 5, tendría 4 ceros entre cada par de muestras. Ese es el supermuestreador y este es el submuestreador en el tiempo. Una cosa que nos llama mucho la atención es qué hacer con esos dos muestreadores. Y hay muchos ejemplos. Tal vez en clase les mostré ejemplos de conversores análogo digital, en donde le podemos hacer mucho más barato porque nos evitamos el filtro análogo. Podemos hacer un filtro análogo barato,
muestrear a una tasa muy alta y hacer un filtro digital, evitarnos un filtro análogo caro, muestrear a una tasa alta, aplicar un filtro digital barato y después submuestrear. Y eso me hace un conversor análogo digital. Vimos tal vez ejemplos de conversión de tasa en donde podamos usar un solo canal del máximo ancho de banda para transmitir muchos servicios de múltiples anchos de banda para diferentes usuarios. Bueno, hay tantos ejemplos que vamos a usar de aplicación de estos dispositivos. Este fue uno de los dispositivos, de los ejemplos bonitos que vimos. Teníamos una señal y esta señal estaba venía del estudio de grabación, Digital Audio Tape. En Digital Audio Tape el audio se graba a 48 kHz. El oído humano no escucha 24 kHz. Los oídos muy finos escuchan a 20 kHz. Pero para seguridad y para altísima calidad, en el estudio de grabación se graba a 48 kHz y se puede filtrar a 24 kHz. Chévere. Realmente se filtra a 20 y lo que se deja es un rango ahí de seguridad, que no se introduzcan errores de ningún tipo. Sin embargo, para transmitir por radio, Digital Audio Broadcasting, se transmite a 32 kHz. Entonces, aquí hay una relación bien clara. Estos son 2/3. Nos preguntábamos cómo podemos convertir de 48 kHz a 32 kHz. Y la primera ocurrencia era, pues, pasémoslo análogo. Una vez lo tengamos en análogo, filtrémoslo a 16 kHz y volvámoslo a pasar a digital, pero ya con la tasa Nyquist, con la tasa crítica de muestreo. Si esto está a 16 kHz como máxima frecuencia, pues muestremos a 32 kHz. Y entonces tendríamos la solución. Pero notamos que esta solución es absolutamente inadmisible. Este es un error gravísimo conceptual para cualquier ingeniero electrónico que imagine pasar, cuando ya lo tienes en digital, donde la fortaleza al ruido en digital es grandísima, precisamente por el paso de digitalización, que cualquier ruido que esté por debajo de ese paso, nosotros sencillamente lo ignoramos, no nos toca. A meter aquí algo digital donde el ruido es absolutamente inevitable, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Pero fíjense cómo es de simple hacerlo con nuestros componentes. Ahora, si estábamos a 48 kHz, yo puedo submuestrear, introducir ceros. Y cuando introduzco ceros, me queda a 96 kHz. Ahora puedo pasar por un filtro pasabajos de 96 kHz de tasa de muestreo que me esté cortando a 16 kHz. Si 96 kHz son 2pi, 48 kHz es pi, sería a pi tercios. Entonces aquí filtraría a pi tercios y me quedaría a 16 kHz, ¿cierto? Este es un filtro digital, lo mío es en fracciones de pi. Un filtro pasa todo, tiene una frecuencia, es un pasabajos con frecuencia de corte pi, o sea, deja pasar todo. Pero pi medios, entonces para este caso sería a 48 kHz, pero entonces lo voy a poner a pi tercios, ¿cierto? Pi tercios, como la máxima frecuencia aquí es de 90, si la tasa de muestreo aquí es de 96 kHz, la máxima frecuencia es de 48 kHz, y un tercio de 48 kHz es 16 kHz. Entonces ahora ya lo puedo muestrear a 32 kHz, que es un tercio de los 96. Y aquí está mi señal a 32 kHz, donde si convierto esto de digital a análogo, me queda ya perfectamente bien a 16 kHz, pero no, la idea es que esto se transmite en digital. O sea, aquí venía en digital en la cinta y aquí lo mando en digital a la antena, como debe ser. Nunca pasé por lo análogo. Y este filtro es mucho más barato que este filtro. Mucho más barato. Ahorita vamos a ver. Pues ya sabemos la estructura de estos filtros, tal vez en términos de amplificadores operacionales y dispositivos, o tal vez dada la calidad del filtro que se requiere, tal vez en términos de vibraciones sobre superficies o cosas de ese estilo. Bien. Entonces, nos interesan estos objetos ya desde la ingeniería. Como modelo matemático del proceso que hicimos de aproximaciones sucesivas sobre espacios vectoriales cada vez más grandes para hacer mejores y mejores aproximaciones, eso es un mundo matemático ideal, pero en nuestro mundo de la electrónica, que tiene que ensuciarse las manos con la realidad, pues esto es una belleza. Miren, estamos convirtiendo de Digital Audio Tape a Digital Audio Broadcast. Chévere. Bien, entonces, habíamos visto cómo son esos componentes. El supermuestreador, por ejemplo, entonces, efectivamente, creo que vamos a tener problemas, sí. Ay, sí, yo creo que tengo la mayoría de
de ecuaciones, en el editor de ecuaciones, y tal vez este PowerPoint no me los analiza. Bueno, vamos a ver, yo les corrijo ahí cuando ocurra. Entonces, esto es lo que tenemos. Xn sobre L cuando n sobre L es entero y 0 en otro caso. Entonces vamos cogiendo todas las muestras de la entrada y las vamos poniendo en los múltiplos de L a la salida. Los demás son todos ceros. Entonces, si calculábamos la transformada z, pues es la suma de todos esos términos por z a la menos n. Pero estos términos, ¿cuáles son? Estos son los múltiplos de n. Todos valen 0, excepto en múltiplos de L. Entonces, cojamos los múltiplos de L. Pero los múltiplos de L son exactamente las muestras de la original. ¿Y esto qué es? Esta es la transformada z de la señal original, pero evaluada en z a la L. ¿Cierto? O sea, la transformada de la señal supermuestreada es la transformada de la señal original evaluada en z a la L. Y si z es el círculo unitario, lo que hacemos es multiplicar omega por L. Lo comprimimos. Comprimimos el espectro L veces. Y claro, como el espectro es periódico con periodo 2pi, porque esta es una transformada de Fourier, la transformada de Fourier en tiempo discreto es periódica con periodo 2pi, pues entonces lo que estamos logrando es traer las imágenes. Comprimimos el espectro original y traemos las imágenes que estaban antes de 0 y más allá de 2pi. La traemos a nuestro rango de 0 a 2pi y nos quedan imágenes de alta frecuencia, ¿cierto? De alta frecuencia. O sea, introducimos harto ruido acá. Por ejemplo, supongamos que esta es la composición espectral de X. Aquí las muestras del tiempo X deben ser complejas, porque si no, esto sería simétrico. Si fuera real, esto sería simétrico. Pero bueno, no importa. Entonces, listo. Esta es la forma y lo graficamos de menos pi a pi, porque ese es el rango de periodicidad de la transformada de Fourier. Y por supuesto, entonces, como es periódica, vamos a darnos el lujo de graficar aquí los periodos. Pero es que es importante porque ahorita que hagamos x de e a la j 2 omega, pues lo vamos a comprimir. Y al comprimirlo, estos componentes pasan aquí al rango entre menos pi y pi, ¿cierto? Se vuelven componentes de alta frecuencia. Este 0 es el nivel de C, este pi es la máxima frecuencia. Y la forma de onda del espectro aquí permanece intacta, no la hemos cambiado. Pues ¿cómo la vamos a cambiar si estamos conservando toda la información? No hemos perdido ninguna muestra, todas las muestras están acá. Pero entonces cuando comprimimos, generamos estas imágenes y estas imágenes ahora son ruido de alta frecuencia. Entonces tenemos un tipo de distorsión de la señal, una distorsión fácilmente solucionable. Sencillamente ahora eliminemos estos ceros y volvemos al espectro original. Pero el espectro original sigue intacto. Le pusimos ceros, pero si los quitamos no hay ningún problema, ¿cierto? Sencillamente comprimimos el espectro. Si hubiéramos usado L igual a 3, este es L igual a 2. Si hemos usado L igual a 3, pues lo repetimos 3 veces. Y 4, pues nos caben ya 4 espectros entre menos pi y pi. Y si supermuestramos por 10, nos caben 10 copias del espectro entre menos pi y pi. Entonces fíjense que aquí una copia, 2 copias, 3 copias. Porque este es el original sin supermuestrear, supermuestrando por 2 y supermuestrando por 3, como aparece aquí. Es coger omega y comprimirlo, multiplicarlo L veces. Es comprimirlo, ¿cierto? Bien, chévere. Ese es el supermuestreador. Con el submuestreador la cosa es también un poquito interesante, pero de pronto antes del submuestreador valdría la pena mirar esto. ¿Cómo lo veríamos en MATLAB? Bueno, entonces empecemos. La idea es mirar el efecto del supermuestreador en la frecuencia. Para eso entonces construyamos una señal. Como nos interesa es ver en la frecuencia, pues la señal en el tiempo tal vez no va a ser una forma no va a tener una forma muy fácil de verificarlo del supermuestreo y del submuestreo. Pero en el espectro lo vamos a ver bien bonito. Por ejemplo, hacemos field 2. Cualquier herramienta de diseño de filtros aquí va a ser perfecta. Digamos que vamos a poner 1024 muestras. O sea que como estamos aquí en el filtro, el orden del filtro, el grado del polinomio es de 1023. Vamos a especificar entonces las frecuencias. Esta es la frecuencia DC y esta es la frecuencia pi, ¿cierto? Todo eso va normalizado respecto a pi, o sea, este es fs medios. Fs medios es la frecuencia 1. Y entonces, pongamos algo que sea bien bonito de verificar. En el DC que valga 1 y en la máxima frecuencia que valga 0. Ese es el espectro triangular que hemos
trabajado siempre. Listo, entonces esto nos debe dar una señal en el tiempo cuyo espectro es un triángulo de menos pi a 0 y de 0 a pi. ¿Podríamos verla? X igual, pongámoslo en términos de FFT shift. Shift para que nos quede entre menos pi y pi, no entre 0 y 2pi. Vamos a poner el valor absoluto, porque como esto va a tener una fase lineal, entonces para que sea solamente la amplitud, vamos a calcular FFT X. Listo. Entonces pongamos nuestra variable omega. Es 2 por pi por sí. Es que está como muy chiquita la letra. Agrandamos la letra de una vez entonces. ¿Dónde está Preferences? Fonts. 12, 14, 18 es muy grande, 14, pongamos 16. No está demasiado grande. Desktop text font aquí también en el. No es. New System Font. Listo, dejémoslo así entonces. Mejor, listo. Entonces si era por 2pi, entonces esto va a ir de 0 a la longitud de X, que son 1023. De 0 son 1024 muestras. De 0 a 1023 sobre hasta 2pi. Entonces, pongamos sobre 512. Y quitémosle el pi para que vaya de menos pi a pi. Vamos a ver cómo quedó el espectro de la señal que estamos tratando de interpretar. Efectivamente, de menos pi a 0, la señal, el contenido espectral de la señal va de 0 a 1 y de 0 a pi va de 1 a 0. Entonces es exactamente lo que queríamos. Y entonces vamos a empezar a supermuestrearla. A ver, vamos a empezar a supermuestrearla, por ejemplo. Bueno, ya lo hicimos una vez. Pues hagámoslo así. Borremos todas las gráficas. Entonces vamos a L. Y hagamos L desde 1. Está bien. Supermostrar por 1 es dejar la muestra tal cual. Entonces hagámoslo desde 1 y ¿qué tal hacer 3 por 2? 3 por 2 figuras. Entonces pongamos 6. Vamos a submuestrear de 1 a 6. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer es que la señal supermuestreada va a tener L por 1024. Ese es el número de muestras que va a tener. Entonces ponemos un vector de una columna de L por 1024 filas. Listo. Ahí vamos a poner la señal. ¿Cómo ponemos la señal? Pues vamos de L en L. Vamos a poner las muestras de X. Ahí está, ya quedó la señal supermuestreada. Esto es lo que hacemos con un demultiplexor, por ejemplo. Si ponemos un multiplexor en donde ponemos L-1 de las entradas a tierra y la entrada y la señal de entrada en la línea del demultiplexor. Entonces después cuando vamos demultiplexando, vamos tomando una muestra de aquí, llenamos con ceros. La siguiente muestra llenamos con ceros. La siguiente muestra llenamos con ceros. Es exactamente lo que estamos haciendo. Entonces, listo, ya supermuestreamos la señal. Ahora, volvamos a calcular X, pero entonces hagámoslo en términos de el número de muestras que tenemos ahora, L por 1024. Entonces nos queda ahí con la misma cantidad de muestras y hagamos lo mismo para Y.
Mm, Bueno, pues lleva a quedar con esa cantidad de muestras, pero ya lo pusimos. Listo, y entonces grafiquemos otra vez omega. Y ahora es 2 por pi. Ya no es de 0 a 1024, ahora es de 0 a L por 1024 menos 1. O pongamos mejor así, a la longitud de Y, que es prácticamente lo mismo. La longitud de Y, y entonces ya no es sobre 512, ahora es sobre la longitud de Y. Entonces va de 0 a 2 pi. Pues va de 0 a 2 pi, ya, perfecto, listo, ahí está. Bueno, ya lo puse. Bueno, listo. Arriba lo he hecho mal, pero ya está bien. Listo. Sí, porque ahí va, cuando sea longitud de Y, esto va a valer 2pi menos pi. O sea, pi cuando vale 0 vale menos pi. Está perfecto. Listo. Y ahora entonces ya podemos graficar. Vayamos a 2 filas, 3 columnas. No, pongamos 3 filas, 2 columnas. Entonces, ponemos aquí L. Y lo que vamos a graficar es, por supuesto, um, respecto a omega, el espectro de X. ¿Cierto? Ese pongámosle en negro, por ejemplo. Respecto al mismo omega, pongamos el espectro de Y, y ese pongámoslo en rojito. Y tal vez puntadito para distinguirlo mejor, no sé. ¿Qué tal le quitamos eso si se ve feito? Listo. ¿Qué tal si le ponemos un título que indique por cuánto estemos submuestreando? Entonces, ponemos el igual. Pongamos punto string. Vamos a ver. Listo. Terminamos. Vamos que eso lo haga para las 6 cosas. Crucemos los dedos. Si no funciona, me va a tocar meterlo a un script. Exactamente, no funciona. Entonces cogemos todo esto y lo metemos en script a ver por qué no funciona. ¿Desde dónde íbamos? Desde acá. Listo. Pasemos a un script. Ya esto lo vamos a quitar porque era para verificar que nos haya quedado bonito. Nos quedó bonito. Entonces, aquí pongamos el tab. Entonces, x, y igual a 0 por 1024. X, correcto. Y, L por 24. Menos pi. Ahí tiene exactamente la misma. Len y menos 1, por supuesto. Pero, ahí estaba el error. Len y menos 1, por supuesto. ¿Listos? Ya tengo la longitud que corresponde en omega y en y. Creo que ya está. Ya está. Vamos a ver. Vamos a cerrar todo, quitar todos los archivos, cerrar todas las gráficas, limpiar la pantalla. Y entonces vamos. Nos salió bellísimo, miren. En cada uno de ellos dibujamos el espectro de X. En cada uno de ellos dibujamos el espectro de Y, que es la versión supermuestreada. Supermuestreada 2 veces. 2 veces, entonces tengo el espectro 1 y 2 veces. Supermuestreada 3 veces, tengo 1, 2 y 3 veces. Supermuestreada 4 veces, tengo 1, 2, 3 y 4 copias del espectro. Aquí tengo 5 copias del espectro, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tengo 6 copias del espectro, ¿cierto? Chévere, chévere. Si la señal hubiera estado a 1 kHz, aquí está a 2 kHz, a 3, 4, a 5 y a 6 kHz, ¿cierto? Estamos aumentando la tasa de muestreo y eso lo que hace es coger el espectro que es el negro y lo va comprimiendo 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces o 6 veces. Pero claro, cuando lo comprimes, como esta es una señal periódica, todas esas copias periódicas vienen y se meten dentro de nuestra ventana de menos pi a pi.
De hecho, fíjense un poquito mejor. Lo que hemos hecho es coger el menos pi y pi, que antes valía 1000 Hz, oh, y ahora lo hicimos valer 2000 Hz. Y ahora lo hicimos valer 4000 Hz. Y al final lo hicimos valer 6000 Hz. Lo que nos fue estirando el eje horizontal. O sea, lo que aquí valía de menos pi a pi era de menos 500 Hz a 500 Hz. Aquí están los mismos 500 Hz y 500 Hz. Este va de menos 1000 a 1000. Y este va de 2000 a 2000. Y este va de 4000 a 4000. Y de menos 5000 a 5000. Pero aquí está el mismo espectro de menos 1000 a 1000 Hz. Eso no ha cambiado nada, de menos 1000 a 1000, de menos 2000 a 2000, o sea que este está de menos 1000 a 1000. Este es de menos 3000 a 3000, o sea que este está de menos 1000 a 1000. En realidad, nuestra frecuencia digital, el pi, se refiere al nuevo FS medios. Al nuevo FS medios, que es el doble o el triple o el cuádruple del anterior. A eso se refiere el pi. O sea, lo que hemos hecho es sencillamente abrir la ventana de lo que va de menos pi a pi en una gráfica del espectro original que no ha cambiado. El espectro original no ha cambiado. Sin embargo, si lo miramos en nuestra frecuencia digital, en donde la frecuencia de muestreo es pi, radianes por muestra, entonces lo que hicimos fue traer todas estas copias que son alta frecuencia. Trajimos ruido de alta frecuencia. Y eso fue todo. Eso es todo. Sería interesante imaginar, si le metimos imágenes de alta frecuencia, deberíamos poder ahora filtrar esas imágenes. Y entonces las muestras que quedaron todas en cero, ahora tomarán algún valor. Pero si logramos dejar solamente el espectro con la forma original, en la posición original, entre menos pi sextos y pi sextos, o si lo hacemos con el igual a 2 entre menos pi medios y pi medios, pues lo que habremos hecho será haber interpolado las señales en el tiempo. Haber puesto muestras que no hemos capturado con el conversor análogo digital cuando hicimos esa conversión, pero que ahora las estamos reconstruyendo. No importa que no las hemos capturado. Si la señal estaba bien muestreada, esas muestras son las correctas. Si nuestro filtro es perfecto. Entonces, vamos a hacer ahora eso. Vamos a partir del mismo programa, pero entonces ahora ya no quiero usarlo con distintas L's. Vamos a usar L igual a 2. Entonces aquí pongamos Y igual a 2 por L por 24. Perdón, a 2 por L. Listo. Entonces ahí me queda la columna para 2. Y aquí entonces cojo Y de 2 en 2. Ahí las muestras. Ya puse un 0 entre cada par de muestras. Chévere. Entonces ahora sí vamos a... Ya lo supermuestré. Ahora debo filtrar. Entonces voy a diseñar mi filtrico. Este es el punto clave aquí. Este es el número de muestras. Esta es las frecuencias. Estas son las amplitudes en las frecuencias. Este es el peso que le vamos a dar a cada banda. Y para eso entonces todo eso lo va a calcular especificando el orden. Va a calcular el filtro, el orden del filtro, que se referiría a lo siguiente. Entonces vamos a empezar acá. Vamos a poner las frecuencias. Entonces vamos de 0 a la frecuencia de corte, y bueno, a un poquito antes de la frecuencia de corte. Recuerden que nosotros damos las bandas, pero no damos las transiciones entre las bandas. Por ejemplo, ¿qué tal si vamos hasta 0.475? Es un poquitico antes de pi medios. Y la siguiente debe ir desde un poquitico más de pi medios, que sería 0.525. Listo, esas son nuestras frecuencias. Eso determina dos bandas, la banda de 0 a 475 y de 535 a 1. La banda intermedia de 475 a 535 no queda especificada. Ese es el punto clave. Entonces aquí vamos a dar las ganancias en cada banda. En la primera va a ser de 1, en la segunda va a ser de 0. En la banda de transición no hay ninguna especificación. Si nuestra longitud del filtro la escogiéramos muy chiquita, ahí puede ser mucha base, o muy grande. Si la hacemos demasiado grande, pues entonces ahí tal vez no tiene tiempo de hacer ningún ajuste. Pero si escogemos un tamaño de filtro apropiado, para eso FIR-PMBOard va a calcular un filtro de orden apropiado. Si esto nos sale de
entre 10 tabs y 200 tabs, está bien. Si sale del orden de 3000 tabs, puede que no esté bien. Si sale del orden de 3 tabs, puede que no esté bien. Y por último, vamos a definir los rizados. Los rizados, por ejemplo, que sean de 0.0025. Vamos a hacerlo bien, bien selectivo. Bien planito en cada una de las bandas. ¿Listo? Eso termina el diseño del filtro. Con eso terminó las especificaciones del filtro. Ahora vamos a construir la respuesta al impulso de ese filtro. Entonces, este es el número de taps, este es las frecuencias, estas son las amplitudes, estas son las ponderaciones de cada banda. Listo, ese es el filtro. Ese es el filtro, ¿listos? Entonces, vamos a calcular la salida del filtro. Vamos a filtrar este filtro en el numerador y con este filtro, con este polinomio, el numerador, este polinomio en el denominador, la señal Y. Entonces, como vimos, como acabamos de ver, un filtro IR tiene un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador. Este filtro trabaja con esa que es la forma más genérica de los filtros. Entonces, aquí el polinomio numerador es H, el denominador es 1, ¿cierto? Porque no hay nada ahí. Entonces, esta es la señal filtrada. Y ahora que tenemos la señal filtrada, ya podemos hacer nuestros espectros. Tenemos el espectro de X, AFT por X. Vámonos con más detalle. Son las 5 por 1024. Y ahora vamos a repetir esto para todas las demás. No sé en este computador dónde está home. Entonces vamos a coger este aquí. Y lo vamos a repetir. Vale, lo vamos a repetir aquí, pero con Z o con H. También con H. Y hagámoslo con Z. Z que es ya la salida del filtro. X a la entrada del supermuestrador y ahí sale Y. Después eso va a la entrada del filtro y de ahí sale Z. Y la respuesta del filtro es H. Entonces ahí están todas las señales. X, Y, H y Z. Vamos a hacer nuestra variable omega. ¿Cómo estaba? Aquí está. Pi por 0. Por lente menos 1 está bien sobre lente menos pi, sí, esa no sirve. Esa no sirve. No vamos a hacer ningún subplot. En cambio, vamos a hacer el siguiente plot. Vamos a poner W. Y respecto a W, vamos a. No lo hagamos así porque así nos da mucho. Pues pongamos cada una de las columnas. Entonces, que arranque con X. Después está el supermuestreado. Pongamos el filtro. Pongamos la señal filtrada. Vamos. Como para asegurarnos, no le pongamos ningún título, que eso está bien, pero para asegurarnos, saber interpretar cuál es cuál, pongamos una leyenda que nos diga que el primero es X, que el segundo es Y, el tercero es H y el cuarto es Z. ¿Qué dice? ¿Será que sí? Entonces, de mi señal, encapsulé, diseñé el filtro, lo filtré, calculé todas las transformadas, puse la frecuencia con que vamos a graficar, la frecuencia y pongo la leyenda. Yo creo que está bien. Creo que está bien. Si por alguna razón no nos funciona, entonces revisamos qué pasó. Ahí está. El L. Es que no lo definimos. L era 2 y tal vez en algún momento lo dejamos L.
¿Dónde pusimos el? Ah, de pronto allá arriba. Ah, claro, mire. 0,2 por longitud 24. Listo, ahora sí. Qué cosa, ¿no? Bueno, corremos todo y corramos pues. No consiste X, Y, H, Z. Aquí podemos ver cuáles son los tamaños de X, H. H tiene 5120. W tiene 5120. X mayúscula tiene 5120. Y mayúscula. Ah, Y mayúscula está como una columna. Y mayúscula está como columna. ¿Por qué las demás sí están como fila? Ah, porque Y la definí como columna y las demás son fila. Ah, listo. Entonces, pongámoslo así. Uno, así. Listo. Las tipos son fila. Creo. Creo. Pero ya no es por la caricatura, ahora es por vectors must be the same length. ¿Qué pasó con W? 5120. Perfecto. A X 5120. Y mayúscula de 5120. H mayúscula de 5120. Ah, pero como todas son filas. Ah, pues esto me quedó en la fila. Ay, María. Entonces, pongamos esta columna y esta columna. Ahora sí. Ah, miren esa belleza. Miren lo que esto implica respecto a nuestros... Entonces, fíjense, la señal X es la azulita. Va de menos pi a pi. Por supuesto. Fue esa la que construimos con nuestra instrucción FIR2. La señal submuestreada es la roja. Entonces, miren, está aquí debajo de la morada, pero entonces es la versión comprimida. Cogimos esta azulita, la comprimimos y las imágenes que estaban por allá, por debajo de menos pi y por encima de más pi, aparecieron. Y son estas dos líneas rojas, ¿cierto? Después está H, que es el filtro. Fíjense que el filtro es X rizado. Tiene aquí un rizado que es constante. Aquí aparece un rizadito chiquitico, no lo alcanzamos a ver. Pero fíjense entonces ese X rizado. ¿Se acuerdan que cuando era con la ventana cuadrada, al final se hacía más grande el rizado? Aquí es constante. Claro, porque minimizamos el máximo error. Y después, cuando hicimos el filter, en realidad hicimos filter, pero lo que hicimos fue convolucionar, fue multiplicar la amarilla por la roja. Claro, eso implica que aquí hay ciertas distorsiones, por lo que nuestro filtro no es perfecto, pero nos da el morado. El morado es la salida original. Y fíjense que de alguna manera, hasta cierto punto aquí por la imperfección del filtro, es exactamente el espectro de la señal original, solamente que ahora con el doble de la tasa de muestreo. La señal ha sido interpolada. Las muestras que introdujimos como 0 ahora tienen un valor que son las muestras originales de la señal que hubiéramos tomado si la señal análoga la hubiéramos mostrado al doble de la frecuencia. Es muy chévere, pero por supuesto tenemos errorcitos. Esos errorcitos se deben a la imperfección del filtro. Vayamos desde aquí y notemos entonces estos detallitos. Fíjense que queríamos la línea roja y fíjense que aquí hay una diferencia respecto a la línea roja. Es más, fíjense que aquí hay un poquitico de alias por encima de pi medios. Tengo un poquitico de componentes aquí que son ruido. Y es que miren que el filtro no es perfecto. El filtro tiene un ancho de banda de transición que produce esta distorsión aquí y esto que generó alias. Veamos la distorsioncita, pero notamos que es absolutamente pequeñita, es esto. Pero estamos alrededor de menos uno, de menos pi medios. Y miren, aquí estamos en fraccioncitas chiquiticas de menos pi medios. Pero esto es distorsión por alias. Y esta es la imagen que nos quedó
todavía con cierta ganancia por esta componente del filtro que está por encima, que está por debajo de menos pi medios en este caso. Debe haber cogido más bien para otro lado. Vamos por aquí. Listo, entonces aquí está el filtro, tiene esta imperfección, aquí tiene unas oscilacioncitas, pero esta es la parte más grave porque aquí este término, esta ganancia que hay por encima de pi medios, se volvió alias y es lo que genera esta distorsión. Pero esta distorsión es una bobadita. De hecho, mirándolo en la escala normal, no lo notaríamos realmente. Aquí sí se nota como una cosita chiquita, pero está superpuesto excepto en el último final, que es por la impresión del filtro. Si hubiéramos visto un filtro con mejores características, pues esta distorsión sería aún más pequeña. Pero listo, si fuera un filtro ideal, sería exactamente el mismo espectro. Cambió ligeramente porque nuestro filtro no es ideal. En particular, aquí lo que más afectó fue que la banda de transición no es perfectamente vertical, sino que hay un ancho de banda de transición y eso genera un poquito de alias. Y el alias se ve aquí a este lado. De otro lado se ve el componente que no debería estar. Listo. Eso es entonces respecto al supermuestreador. Veamos ahora cómo son las cosas con el submuestreador. Bueno, entonces lo que acabamos de lograr, acabamos de ver que hicimos con el supermuestreador, al añadirle un filtro que elimina las imágenes que aparecen al comprimir el espectro, logramos un filtro de interpolación, ¿cierto? Teníamos una señal, suavecita, corremos esto por acá, listo. Tenemos una señal suave, ¿cierto? Esta, que correspondería a este espectro, por supuesto no corresponden, pero digamos que fuera un espectro así, ¿cierto? Está entre menos pi y pi, esto es periódico con periodo 2pi. Entonces, cuando supermuestreamos, introducimos ceros entre cada par de muestras. Como supermuestreamos por 2, introducimos un cero entre cada par de muestras. Y en el espectro lo que hicimos fue comprimir el espectro 2 veces. Entonces, lo que estaba entre menos pi y pi, ahora está entre menos pi medios y más pi medios. Esta frecuencia menos omega 0 más omega 1 quedó en menos omega 0 medios, omega 1 medios. Y lo que había en 2pi pasó aquí a pi, y lo que había en menos 2pi pasó aquí a menos pi. Entonces traje las imágenes. Ahora, de esta copia del espectro me quedaron una y dos copias del espectro. Si hubiera supermuestreado por 3, me hubieran quedado 3 copias del espectro. Si hubiera supermuestreado por 4, 4 copias del espectro. Después está la respuesta en frecuencia del filtro. ¿Listo? Que entonces es un filtro pasabajos ideal. Bueno, debería ser un SIC. Pues sí, ahí tiene como formita de zinc. Listo. Entonces, lo que hacemos al pasar esta señal por este filtro es coger estas muestras que eran 0 e interpolarlas como si fuera la señal original análoga que habíamos muestreado a una tasa lenta. Ahora la estamos muestrando al doble de la tasa de muestreo. Y estas muestras corresponderían exactamente si este filtro fuera ideal. Ya vimos que si el filtro no es ideal, pues hay alguna ligerísima distorsión alrededor de la frecuencia de corte, pero dependiendo de la calidad del filtro, puede ser una distorsión tan despreciable como se quiera. Y entonces lo que obtenemos es que seleccionamos el ancho de la forma del espectro original, solo que en la mitad de la frecuencia. Por eso tenemos una tasa de muestreo superior. Y es muy chévere. Esto estaría conservando exactamente la forma de onda que tendría este aquí. No sé si ese menucito cuando lo saque me deje dibujarlo o no, pero entonces estaríamos hablando de algo así. Esta es una señal suavecita. Chévere, me dijo. Entonces aquí está la misma señal suavecita, pero está interpolada por unos ceros. Si nosotros fuéramos a convertir esto de digital a análogo, yo no sé cómo sería esa forma de onda. Pasaría por acá y después tendría que pasar por acá otra vez y después tendría que pasar por acá y por acá. Yo no sé cómo sería la forma de onda. Sería muy, pero muy ruidosa, muy extraña, ¿cierto? Y eso no es lo que queremos. Pero al pasarla por este filtro, esas muestras que estaban en cero quedaron convertidas en muestras de la señal original. Otra vez volvimos a una forma suavecita. De hecho, ahora mucho más suave, porque ya interpolé más muestras.
Ya no son solamente las 5 muestras que tenía, sino ahora son 10 muestras. ¿Por qué? Porque traje 5 muestras más. Pero no son 5 muestras inventadas. Si el filtro fuera perfecto, serían exactamente 5 muestras de la señal análoga original, ¿cierto? Y el espectro lo conservamos así. Bien, chévere. Eso fue entonces con el supermuestreador. Y el supermuestreador seguido de un filtro se llama un filtro de interpolación, porque estamos interpolándolo. Esto es como poner un curvígrafo, ¿cierto? Entre estas muestras poner un curvígrafo y trazarlo más continuo. Eso es exactamente lo que estamos haciendo, que se llama una interpolación. Ese es un filtro de interpolación. Supermuestreador más filtro pasabajos. Bien, veamos entonces qué pasa ahora sí con el submuestreador. Aquí está, me toca correr esto. Uy, creo que no va a tener espacio donde correr. Vamos por aquí a ver cómo queda. Bien, entonces tengo la misma señal. Ahora tiene un muestreado muy denso. Voy a imaginar otras muestras, otras señales C sub 3, B sub n, que los voy a usar auxiliarmente ahorita para la deducción del espectro. Pero finalmente lo que va a tener es esto. La muestra 0 corresponde a la muestra 0. La muestra 1 corresponde a la muestra 3. La muestra 2 corresponde a la muestra 6. La muestra 3 a la salida corresponde a la muestra 9 a la entrada. La muestra 4 a la salida corresponde a la muestra 12 a la entrada. La 5 de la salida es la 15 de la entrada. Y la 6 de la salida es la 18 de la entrada, porque estoy submuestreando por 3. Estoy tomando una de cada 3 muestras. Los múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 18. ¿Qué pasa en el espectro? Tal vez esto ya lo habíamos hecho en clase, pero entonces repasemos. Esta es mi transformada Z en el espectro. Que fíjense cómo es de fácil poner que es X sub M de N. Es X de M por N, ¿cierto? Las muestras de la señal submuestreada son las muestras en los múltiplos de N. Las demás las borré, las eliminé, las quité de ahí. Aquí aparecen como ceros, pero aquí las eliminamos. Ni siquiera son ceros, las eliminamos. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo podemos relacionar esto con mi propia señal XN, la entrada, esta? Pues notemos que aquí están las muestras, pongámoslo así, ¿es esto? Si yo cojo estas muestras, las originales, todas ellas, y alguna de ellas las multiplico por 0 para obtener esto, o sea, aquí estoy multiplicando por esta filtro peinilla, así se llama, peinilla, porque es una peinilla más o menos densa. Si es C sub 1 de N, es completamente densa, es para pelos muy lisos. C sub 3 de N es para pelos bastante crespos, ¿cierto? Entonces ahí se juega con eso. Ese C sub 3 de N separa las cerdas de la peinilla. En este caso, C sub 3 está multiplicando por 0 todas las muestras de N que no sean múltiplos de 3. Y entonces ya no evalúo en Z a la menos N, sino en Z a la menos N sobre M. Por supuesto, si yo tuviera potencias fraccionarias de Z, esto no sería un sistema lineal, de ninguna manera. El sistema lineal es cuando tengo h de z y h de z son polinomios en el numerador y en el denominador de z a la menos 1. Polinomios de z a la menos 1. Si tengo potencias fraccionarias de z, esto no sería un sistema lineal, ¿cierto? Sin embargo, me estoy curando en que cuando aquí tenga potencias fraccionarias de z, aquí estoy multiplicando por 0. En realidad no estoy sumando estos términos. Y es exactamente lo que tengo acá. Cuando aquí tengo una potencia entera de z, es porque n es múltiplo de m. Y en n múltiplo de m esto es 1. Y aquí tengo c sub m por n, x sub n por m en este caso, ¿cierto? Porque es m veces n sobre m, que es x de n. Entonces, esto solamente es para los valores de n múltiplos de m. Fíjense que aquí el n está recorriendo las muestras en el tiempo originales. Aquí este n está corriendo las muestras en el tiempo a la salida. Estas son las muestras en el tiempo a la entrada. Por eso aquí nos interesa que sean múltiplos de m. Y los múltiplos de m los estoy dejando pasar. Cuando n es un múltiplo de n, esta es una potencia entera de z. Entonces estoy obteniendo exactamente esto. Estoy poniendo otras potencias, pero las estoy multiplicando por 0. Pero esto es para notar que entonces aquí voy a usar una señal muy bonita. Esta señal en donde multiplico xn por c sub m, la voy a llamar v sub n, que es esta de acá. ¿Cierto? V sub n es x de n por c sub m para todos los n. Entonces es esta. Cojo este y le multiplico por esta. Entonces en los múltiplos de m obtengo las muestras de la señal. En los que no son múltiplos de m obtengo ceros. Chévere. Eso se llama v sub m. Y entonces lo que tengo es que la transformada z
de X submuestreado es la sumatoria de los B sub n por Z a la n sobre m. Pero si notan, esta es la definición de la transformada Z, solo que no evaluada en la variable Z, sino en la variable Z a la 1 sobre m, porque es Z a la 1 sobre m a la menos n. Así es como definimos la transformada Z. Entonces es la transformada de B evaluada en Z a la 1 sobre m. Esa es la transformada de esta señal. Chévere, ahora la cosa es ver qué implica eso, a qué se refiere. Y para eso entonces vamos a ver bien nuestra peinilla. Y nuestra peinilla, pues la cosa es darle una expresión bien bonita. Miren esta bella expresión. Esta vale 1 cuando n es múltiplo de m, o si no vale 0. Y fíjense aquí que tengo. Cuando n es múltiplo de m, esto es k veces un entero, es un entero. Y e a la j2pi por un entero es coseno de 0 más j seno de 0, me da 1. O sea, esto vale 1 más 1 más 1 más 1 más 1 m veces. Y m dividido m es 1. Pero si n no es perdón, si k no es, si n no es un múltiplo de m, esto será un racional. Y entonces, el número de posiciones que me vaya moviendo, al final las voy a cancelar unas con otras por la ortogonalidad de las exponenciales. Entonces, solamente si esto es e a la j2pi más e a la j2pi más e a la j2pi m veces, eso me va a dar 1, m sobre n. Pero si esto es otro valor distinto, va a estar dándole vueltas al ciclo unitario. Y si le da vueltas al ciclo unitario por la ortogonalidad, como estamos cumpliendo un ciclo, entonces, pues de n en n, pero estamos cumpliendo un ciclo, entonces estamos restando todo lo que sumamos y al final me queda 0. Esa es la ortogonalidad de las exponenciales. Entonces, esto es exactamente esta función. Vale 1 si n es múltiplo de m, vale 0 si no, que era como lo hemos definido. Pero aquí está expresada de una forma bien linda, porque expresada así, puedo entonces definir qué es b de z, porque b de z es b de n por z a la menos n, pero b de n es xn por c sub m de n, pero c sub m de n es esta suma. Entonces, si meto x de n acá, fíjense lo que tengo. X de n por e a la menos j2pi k por n sobre m. Esto toma una forma bien particular. Si yo intercambio las sumas de k y de n, y saco el m aquí afuera, me queda 1 sobre m por la sumatoria para todos los k, de la sumatoria para todos los n. Pero miren exactamente lo que tengo acá. Me queda la sumatoria para todos los n de xn por esta variable a la menos n sobre m. ¿Cierto? Pero ¿esta variable qué es? Bueno, esto pareciera ser un entero, pero es que está dividido por m. Esto es z a la 1 sobre m por e a la menos j2pi k sobre m a la menos n. Esto es exactamente la transformada z de la señal de entrada evaluada en una variable muy particular. Raíz mésima de z por e a la menos j2pi k sobre m. Evaluada en ese punto. O sea, pongámoslo así. X sub m de m a la por e a la j omega, ya vamos a evaluar en z igual a e a la j omega, es 1 sobre m por la sumatoria desde k igual 0 hasta m menos 1 de esta cantidad. X de e a la j omega por e a la menos j2pi k sobre m. Esto es. Fíjense lo que está pasando ahí. O sea, muchas gracias a estas grafiquitas, fueron útiles para deducir esta expresión. Esta expresión ya es lo que queríamos. Con el supermuestrador era muy fácil. X a la L de E a la J omega era X de E a la J omega L. Comprimíamos la señal. Listo. Y traíamos las imágenes. Pero aquí la estamos estirando, omega sobre M. La estamos estirando M veces. El espectro de la señal de entrada lo estamos estirando M veces. Pero no nos quedamos con eso. Claro, si nos quedáramos con eso, ya no nos daríamos una periódica con periodo 2pi. Ahora lo que estamos es cogiendo esa versión estirada y la estamos desplazando cada 2pi. 2pi, 4pi, 6pi, 8pi. Y cogemos todas esas versiones desplazadas de la versión estirada y las sumamos. Y la suma la dividimos por m. Algorítmicamente esto es lo que estamos haciendo para calcular la transformada de Fourier del submuestreador. Entonces, expandimos la transformada de la entrada m veces, la estiramos. ¿Listo? Ahora tomamos m copias desplazadas cada 2pi radianes.
y después sumamos las m copias. Aquí restablecemos la periodicidad con periodo 2pi. Y el resultado lo dividimos por m. Eso es. Ese es el proceso de calcular el espectro a la salida. Veamos un ejemplo. Aquí entonces está mi señal entre menos pi y pi. El espectro de la señal de entrada entre menos pi y pi. Por supuesto, sé que es periódico. Entonces ahí están las copias periódicas. Pero después lo que hago es estirarlo 3 veces. Eso es x de e a la j omega tercios. Lo estiré 3 veces. Esto que estaba en pi tercios me quedó en menos pi. Esto que estaba en más pi tercios me quedó en más pi. Esto que estaba en pi me quedó en más 3pi. Y esto que estaba en menos pi me quedó en menos 3pi. Y después cojo y lo desplazo 2pi. Aquí está este mismo desplazado 2pi. Y después lo desplazo 4pi. Es este mismo desplazado 4pi. Y ahora voy a coger todas estas entre menos pi y pi y las voy a sumar. Entonces esto me da, aquí sube, todo esto me da esto más esto más esto, me da 0 más este. Me da este, que es la versión original que estaba entre menos pi tercios y más tercios, pero estirado 3 veces. Como esta ya estaba sobremuestreada, como esta ya está a 3 veces la tasa Nyquist, pues no hice nada sino recuperar el espectro y ponerlo a la tasa crítica de Nyquist. Aquí ya no puedo submuestrear nada más, aquí ya está en los extremos de menos pi a pi. Aquí está entre menos pi tercios y pi tercios, chévere. Entonces cuando estiré esto, lo estiré entre menos pi y pi. No produje ningún error, no produje ningún alias, no hay ninguna distorsión, gracias a que la señal ya estaba sobremuestreada 3 veces. Entonces no pasó nada. ¿Qué hubiera pasado si la señal estuviera ligeramente a una tasa menor a 3 veces la tasa de Nyquist? Es esto. Entonces esta era la original a pi tercios y ahora es un poquito más ancha. Entonces cuando la estire 3 veces, se me va a ir un poquito más allá de menos pi. Se me va a ir un tercio más. Y cuando estaba a pi, aquí se me va a ir un tercio más. Ya se me pasó. Se me pasó de mi rango de menos pi a pi. Por supuesto, eso va a querer decir alias, porque ahora voy a correrla. Pero ahora que la corra, no me va a quedar no sobre la paz. Aquí va a haber un sobrelape importante. Y ahora la voy a correr. Y cuando la corre, miren este sobrelape aquí. Después de menos pi, aquí queda este sobrelape. Fíjense que aquí esta se metió adentro de mi rango de menos pi a pi. Y aquí esta se metió adentro de mi rango de menos pi a pi. Se metió un tercio de pi. Y aquí se metió un tercio de pi. ¿Cierto? Interesante, porque aquí estaba corridita un noveno de pi. Y aquí estaba corridita un noveno de pi. Por eso se corrieron. Y ahora debo sumar las 3 y dividir por 3. Cuando sume las 3, fíjense lo que me queda. No tiene nada que ver con el espectro original. Quedó completamente distorsionada por el alias. Como permití el alias, como admití el alias al submuestrear, siendo que tenía frecuencias por encima de pi tercios, pues se produjo una distorsión absolutamente desastrosa. Esto es desastroso, ¿cierto? Cometimos un error gravísimo, gravísimo. Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso en MATLAB. Bueno, veamos cómo podemos evitarlo y hacemos eso en MATLAB. Para evitarlo, debemos entonces poner un filtro. ¿Para evitar qué? No vamos a evitar el perder información. Si vamos a quitar m-1 de cada m muestras, si vamos a dejar solamente una de cada m muestras, pues vamos a perder información. Esa pérdida de información no la vamos a evitar. Pero lo que no queremos es que se nos distorsione tan feo. Al menos el pedacito de ancho de banda que estaba entre menos pi tercios y pi tercios, dejémoslo intacto. No lo distorsionemos con alias. Entonces, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Poner un filtro que me permita eliminar o que me permita evitar el alias que produciría este submuestreo. Por ejemplo, aquí tengo mi señal original, muy bonita. Digamos que tiene este espectro. Si yo estirara esto, entonces estas punticas de acá me entrarían acá y me generarían alias, ¿cierto? Porque lo voy a estirar y después lo voy a sumar cuando lo desplace. Entonces lo que voy a hacer es eliminar todas las frecuencias que estén por encima de pi medios, porque este me lo va a estirar de manera que pi medios me queda en pi y menos pi medios me queda en menos pi. Entonces, para que no haya alias, todo lo que esté por encima de pi medios lo debo quitar. Y este es el filtro que logra eso. Cuando filtre la señal,
Entonces, bueno, pues me va a quedar esta misma señal un poquito más suave. Fíjense que aquí está con unas variacioncitas y aquí está mucho más suavecita. Pues sí, esa suavidad, a ver si lo logro dibujar. Miremos que aquí hay unas oscilacioncitas, está oscilando, está subiendo y bajando. En cambio, aquí, ahora que la filtré, ya está mucho más suavecita. Ya le quité esos componentes de alta frecuencia. Esos componentes de alta frecuencia se los quitó este filtro. ¿Cierto? Se los quitó. ¿Dónde estoy? Quitamos este de acá. Se los quitó este filtro. Aquí está. ¿Listo? Entonces, ahora que le quitamos esas altas frecuencias, pues me quedó más suavecita, pero la forma del espectro entre menos pi medios y pi medios no ha cambiado para nada, la dejé intacta. Le quité esta información de alta frecuencia, las punticas de la base del triángulo. Se la quité con este filtro, me quedó así. Entonces, lo que hay alrededor de DC está idéntico, eso no lo cambié para nada, pero está entre menos pi medios y pi medios. Cuando después lo estire y le ponga las copias, cuando lo estire me va a quedar entre menos pi y pi. Y la siguiente me va a quedar entre pi y 3pi y la anterior entre menos 2, entre menos 3pi y menos pi. ¿Cierto? Entonces, cuando las sume, no se me van a superponer. Y esta copia del espectro que estaba, que es la copia original entre menos pi medios y pi medios, no la distorsioné con alias. Perdí información, sí, pero las muestras que tengo son muestras apropiadas para reconstruir esta señal suave, filtrada, ¿cierto? No produje alias. Este filtro es un filtro que me elimina el alias, que me evita el alias. Y entonces, en conjunto, tengo un sistema que me está diezmando el número de muestras y con eso me hace perder información de alta frecuencia, que diezmé. Entonces, reduje la tasa de muestreo, pero reduje la tasa de muestreo correctamente. Solamente eliminé la información que estaba por encima de mi nueva tasa de muestreo. De manera que mi nueva tasa de muestreo está bien muestreada. Es una señal que análogamente hubiera sido bien filtrada para muestrear, como efectivamente se ve aquí. Es esta señal del espectro de salida, es esta porción de la mitad del espectro original de entrada. Quitamos esta información de alta frecuencia, pero a diferencia de lo que hicimos aquí, que esa información la dejamos meter como alias y nos distorsionó todo y fue un total error, aquí no es tan error. Aquí sencillamente esa información de baja frecuencia ya es toda la información que tengo. Perdí información, pero la perdí bien, gracias a este filtro que no me permitió el alias. Veamos eso un poquito entonces en MATLAB cómo se vería. Descartemos estas cosas y vamos a... bueno, voy a cargar MATLAB. Espera un momentico. Vamos a ver entonces el efecto del submuestreador en MATLAB. Vamos a programar esto para que nos salga lo que queríamos ver. Entonces, empecemos. Vamos a hacer lo mismo que antes. Voy a coger una señal X. Voy a construir con FIR2. La otra la hice con 1024 porque la iba a supermuestrear. Esta la vamos a submuestrear. Allá supermuestreamos para L de 1 a 6. Y aquí vamos a submuestrear para M de 1 a 6. Arranquemos con una longitud de 4 por 1024. Bueno, eso va a 4096. Está bien. Ese es el número de muestras. Y entonces voy a poner aquí la frecuencia. La frecuencia voy a arrancar desde 0 hasta 1/4. Y en ese rango, el espectro va a ir de 1 a 0. Y después, hasta 1 se va a quedar en 0. O sea, va a ser 1, 0, 0. Listo, esa es. O sea, vamos a hacer nuestro mismo espectro triangular, pero de menos pi cuartos a pi cuartos. Ese es, ¿cierto? Entonces, quiere decir que está bastante sobremuestreado. Está 4 veces por encima de la tasa Nyquist, ¿cierto? Porque el espectro está limitado a pi cuartos. Ahora vamos a empezar a submuestrear. Submuestreemos como hicimos para el supermuestreador. Hicimos de el L de 1 a 6. Hagamos igual el submuestreador para M desde 1 hasta 6. ¿Cómo hacemos el submuestreo?
pues simplemente tomamos desde la primera muestra de m en m. Entonces, es igual a x desde la primera muestra, que es el instante 0, de m en m hasta el final. Esa es mi señal submuestreada por m. Si m es 1, este es exactamente x. Pero si m es 2, ya submuestra x de una de cada dos muestras. Entonces, ahora puedo empezar a construir las transformadas de Fourier en tiempo discreto para compararlas. Entonces, a ver, empecemos. X, ¿lo he hecho antes? Aquí está, sí. Perfecto, perfecto. Está con x por 4024. Está bien, listo. Esa es x. Hagamos lo mismo para y. Con 4096 muestras. Perfecto, listo. Ya ahora quiero es graficarlas conjuntamente y notar qué está pasando. Pero entonces pongamos una referencia de frecuencia. Ahí está. 2pi de 0 a len y menos 1 sobre len y menos pi. Eso es. Eso es, perfecto. Ahí va de menos pi a pi, que es el rango en el que queremos graficar. Y entonces ahora vamos a construir las gráficas. Bueno, son 6 gráficas. Entonces, otra vez los pusimos 3 por 2. Si vamos a 3 por 2 para que sea bonito. 2 por 3 se verían 3 por 2. 3 a 2, n. Y ahí vamos a graficar W. Pero creo que lo puse como columnas todos. Sí, eso que eran como columnas. Hasta X y Y que eran como columnas. Bueno, X está en la fila. Yo no sé si X quedó como fila. Y como fila. Bueno, intentémoslo. Si me sale algún error, entonces cuadramos. Por otro lado, fíjense que Y es el submuestreo. Nosotros estiramos, copiamos las m copias, desplazadas 2pi, sumamos y dividimos por n. Entonces, para que sean comparables, pongamos m por y. Esperemos que funcione. Si no funciona, debe ser alguna que unas son filas, otras son columnas. Vamos a ver. Efectivamente. Entonces, aquí. Bueno, me toca otra vez todo esto. A ver, otra vez. Entonces, todo esto. Pero, ¿cómo edito aquí este pedacito? X. Y listo, ahora sí. Ahora sí, digamos cómo quedó la gráfica. Ahí está. Perfecto. Miren lo que ocurrió ahí. Miren qué interesante. Entonces, en esta figura tenemos n igual a 1, o sea, esta es la señal de entrada. Submuestrear por 1 es no hacer nada, ¿cierto? Entonces, es una señal que tiene su ancho de banda entre menos pi cuartos y más pi cuartos. Ahí va, ese es el rango. Chévere, está bastante súper muestreada. Está muestreada a 4 veces la tasa Nyquist, ¿cierto? Chévere, entonces podemos submuestrear sin problemas. Por ejemplo, si submuestreamos por 2, ¿qué pasa cuando submuestreamos por 2? De pi cuartos pasó a pi medios. De más pi cuartos a más pi medios, de menos pi cuartos a menos pi medios. Cuando coja pi medios y va de 0 en 0, de pi medios a pi, pues al desplazar la 2pi está lejos de superponerse. Es más, después submuestré por 3. Estiré el espectro 3 veces. Quedó de pi cuartos a 3 pi cuartos. Esto aquí es 3 pi cuartos. Todavía no es pi, ¿cierto? Pero igual, tengo todo este margen. Cuando lo desplace, si esto es 3 pi cuartos, esto es 1, 2, 3. Esto es pi tercios, esto es pi cuartos, esto es 3 pi cuartos. Esto es 3 pi cuartos. Esto me va a quedar en 2 pi, que son 8 pi cuartos menos 3 pi cuartos. Me va a quedar en 5 pi cuartos. Esto va a estar por acá. El otro triángulo rojito va a arrancar de acá. No se superpone. Pero fíjense aquí qué pasó. Ese estaba en pi cuartos y estiré 4 veces. Me quedó en pi.
El triángulo rojito de la siguiente copia, como esto lo estiro y lo desplazo, la siguiente copia me va a dar de 2pi a pi. Y me va a quedar justo aquí, van a quedar adyacentes. Está a punto de producirse el alias, pero aquí no se ha producido, porque no se han superpuesto aún. O sea, este sigue siendo la forma perfecta, la forma de onda que iba de menos pi cuartos a pi cuartos, y al estirarlo 4 veces me quedó de menos pi a pi, y las copias cuando las desplace 2pi me van a quedar en números enteros de pi. Entonces no se van a superponer. Y aquí empezó el problema. Aquí empezó el problema porque ahora, como submuestré por 5, entonces este que estaba en pi cuartos llegó hasta 5 pi cuartos. 5 pi cuartos es un cuarto más que pi. Es pi más un cuarto de pi. Pero cuando desplace 2pi, el otro que va a quedar en 8 pi cuartos menos 5 pi cuartos, eso es 3 pi cuartos. Y justo aquí queda 3 pi cuartos. Y aquí 5 pi cuartos. Entonces, esta distorsión se produce por el alias. Y no se produjo hasta pi, se produjo hasta bastante antes, ¿cierto? Hasta 3 pi cuartos. Esto está distorsionado. Pero aquí se puso mucho peor, porque aquí lo submuestré 6 veces. Esta que estaba en pi cuartos quedó en 3 pi medios. Y otro que quedaba en 4 pi medios menos 3 pi medios quedó en pi medios. De pi medios a 3 pi medios. Todo esto es alias. Todo esto es alias, miren, desde acá. Estas linitas rectas acá es porque no hubo distorsión. Pero de aquí a acá fue porque se superpusieron. Y entonces está completamente distorsionado. Eso está mal. Eso no es correcto. Debemos poner un filtro para evitar que eso ocurra. ¿Cierto? Debemos poner un filtro para evitar que eso ocurra. Pero el filtro entonces debe ponerse antes del submuestreador. Para seleccionar, por ejemplo, cuando vaya aquí, voy a seleccionar un pedacito aquí para que cuando esto se estire, llegue completamente hasta pi sin distorsiones. Entonces, a ver, hagámoslo y construyamos entonces lo que estaba haciendo. Pasemos todo esto. Pasemos todo esto a un script. Bueno, pero me faltaba... entonces esto era x'. Pero en realidad ya no vamos a hacer esto. No vamos a hacer esto. Este es de 2 en 2. Bueno, sí, vamos a ir de 2 en 2. Esta es mi versión submuestreada, pero no voy a submuestrearlo primero, ¿cierto? O sea, a ver, hagamos lo siguiente. Vamos a hacer el triangulito común y corriente. El 23, para que vean. Pongamos sencillamente de 0 a 1 y de 1 a 0. Es nuestro triangulito común y corriente. Pero entonces, si cualquier submuestreo que le haga este ya está la tasa en Nyquist. Cualquier submuestreo que le hagas ya se lo va a tirar. Entonces, no lo pongamos de una vez el submuestreo. Vamos primero a filtrar. Y para filtrar, primero diseñemos nuestro filtro. Si antes está aquí del ejercicio anterior. Ahí está. Escogemos este filtro. Y este es un filtro a pi medios, que es exactamente lo que necesito. 1, 0, 0.0. Sí, este está perfecto. Ese es un buen filtro. Y entonces hagamos el H igual filpm y pongamos aquí el N, el F, el A, el W. Esta es la respuesta al impulso de este filtro. Entonces ahora antes de submuestrear voy a filtrar. Entonces pongamos el filter. Este filter debe tener como numerador H, como denominador 1, y voy a filtrar X. Primero filtro la señal de entrada. Ahora sí filtré la señal de entrada. Entonces, esa es la señal filtrada. Ahora
voy a submuestrear esa. No, ahora sí. Entonces, cogí la señal, primero la filtré, aquí diseñé mi filtro, primero la señé, la filtré y después sí la submuestreé. Ese es el orden correcto. Ahora sí construyamos todos. Está X, bueno, chévere. Está Y, pongamos H. Pongamos H aquí. H igual a H. ¿Está bien? Omega está bien. Aquí no tengo nada que submuestrear, que subgraficar. Vamos a hacer la gráfica. Entonces pongamos X. Pongamos M por Y. Y nada más porque Y es el filtro. Pongamos Y es la señal filtrada, pero entonces pongamos primero el filtro. H, H está. No sé si HD va a ir. Bueno, ahorita miramos a ver. H, Y, Z. Esta es ya la señal de salida. Yo creo que todas estas son filas. Entonces pongámoslas como columnas. Y después vemos a ver cómo nos quedó. A ver si hay algún problema. Vamos a ver, vamos a ver. Puede que salga bien. De pronto estas son columnas, de pronto son filas. De pronto algunas son filas y otras son columnas. Veamos a ver. Por lo pronto, corrámosla así. Vamos a ver si hay dificultades o no. Entonces borremos todo y borramos esto. Efectivamente. Es que Z minúscula, aquí es Z mayúscula. Z no está. Z mayúscula. No calculé Z. Bueno, pues aprovechemos y vemos a ver cómo están los tamaños. H es una fila. Bien, XY, X mayúscula es una fila y Y mayúscula es una fila. Este tiene 4096 y H tiene 4096. Entonces todo está bien. Entonces Z también estaría bien cuando haga aquí la transformada de Z. H y Z. Ahora sí. Entonces copiamos este que es el que nos haga falta. Ese, sí, interesante. Ahora sí analicemos qué tenemos ahí. Entonces, de pronto pongamos el legend para... Bueno, tal vez no haga falta. La original es la azulita. Va de menos pi a más pi. Es un triángulo. ¿Cierto? Después está el filtro, que es el rojo. Fíjense que el filtro no tiene aquí una pared vertical y no es aquí perfectamente plano. Entonces, por supuesto, es el filtro más corto que satisface nuestros requerimientos. En los requerimientos permitían un ligerísimo rizado, pero fíjense que el rizado es constante. No es más plano en la mitad y con mayores picos al borde de la frecuencia de corte. ¿No? Es perfectamente equirrizado, equirriple. Listo. Entonces, con él multiplicamos por el filtro y obtenemos esta versión amarillita. Y esta versión amarillita es la que submuestreamos. Entonces la estiramos y la dividimos por 2. Por eso ahora que hemos puesto allá por 2Z. Para que quedara a la misma altura de las otras. La leyenda. Que es la primera es X, la segunda es H, la tercera es D, esta señal ya filtrada, y la última es filtrada y submuestreada y amplificada. Listo. Entonces es esto. Ahí está. Otra vez, entonces la señal original, la azul. El filtro, el rojo. La señal filtrada, la amarilla. Y la señal submuestreada, la morada. Fíjense que no hay alias. Aquí hay unas oscilaciones
que es por el rizado del filtro, pero sigue muy de cerca la forma de triángulo que esperábamos de esta señal. A la larga lo que estamos capturando es esta señal que está entre amarillo y azul, ¿cierto? Esta es la que estiramos hasta acá, esta es la que estiramos hasta acá, pero no produjimos ningún alias. Ese es el punto clave, no produjimos ningún alias. Entonces fíjense cómo es de bonito. Primero filtramos y después submuestreamos, y ese es un filtro de diezmado. Perdemos información, lo que esté por fuera del filtro, pero no generamos distorsión por alias. En cambio, en el otro caso, primero supermuestreamos y después filtramos, pero el filtro es solamente para quitar las imágenes. En realidad no generamos pérdidas de ningún tipo porque podemos reconstruir el espectro original. Entonces tenemos dos componentes, dos dispositivos más, el filtro de diezmado y el filtro de interpolación. Y en la siguiente clase vamos a hacer cosas muy bonitas con esos dos filtros. Muchas gracias.